posible. Tenemos dos alternativas. O enchaquetamos la torre, en el cual hacemos una chaqueta, una doble camisa por donde circula un fluido refrigerante. Esto hace que la torre se mantenga a la temperatura que yo quiero. O de esta torre voy haciendo extracciones parciales del líquido, laterales, las hago pasar por un intercambiador de calor, lo enfrío y lo vuelvo a inyectar a la torre. Si yo hago la cantidad de, digamos, reflujos laterales de tal manera de que mantenga un valor de temperatura lo más constante posible y lo más bajo posible, me acerco al óptimo, que es mantener una temperatura T constante a lo largo de toda la operación, que es el supuesto que nosotros vamos a hacer en idealidad. Estas operaciones son a temperatura constante, ¿cierto? Y a la temperatura lo más baja posible. Una vez que el aceite rico en el soluto que ha sido extraído, lo meto en una torre de desorción. Generalmente ahí el proceso es distinto. Ahora, ¿qué me conviene? ¿Me conviene trabajar a baja temperatura? No, al revés. Ahora lo que me conviene es aumentar la temperatura. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que rápidamente el soluto se desprenda del solvente. Lo que normalmente acá se hace, tenemos dos alternativas. O en el fondo ponemos un reboiler, un calentador, que hace que calentemos la solución y ahí se va a desprender más volátil. O la otra posibilidad es que hagamos un estripado con vapor de agua. O sea, generamos un proceso de stripping. O sea, ahí al inyectar agua, vapor de agua, perdón, lo que hacemos es a esta mezcla de dos o más componentes, agregarle un componente más. Que si la presión se mantiene en un valor constante, hace que la presión parcial de ese componente, al incorporarlo al sistema, hace que el resto de las presiones parciales y los demás componentes bajen para mantener el equilibrio. ¿Sí? Por lo tanto, si bajan las presiones parciales, las temperaturas de ebullición, ¿qué pasa? Bajan las temperaturas de ebullición. Y por lo tanto, si bajan las temperaturas de ebullición a las presiones de temperatura que estamos trabajando, ¿qué pasa? ¿Quién es el que volatiliza? ¿Quién es el que pasa la fase de vapor? El más volátil, que normalmente es el soluto. Y ahí extraemos vapor de agua y soluto, que luego tenemos que separar vapor de agua. Generalmente, ¿por qué usamos vapor de agua? Pues normalmente los componentes que estamos trabajando, o las mezclas que estamos trabajando, son invisibles con el agua. Profe, ¿cómo dijo que hacía el proceso cuando le inyecta el vapor de agua? Si yo tengo una presión de trabajo determinada, yo estoy trabajando a una determinada presión de trabajo, que para el sistema que yo tengo, ustedes saben que la presión total es la suma de las presiones totales de la mezcla que yo esté trabajando, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si yo le agrego un cuarto componente, vapor de agua, esta temperatura está constante, se mantiene constante. Por lo tanto, este sistema se tiene que modificar para mantener esta temperatura constante, esta presión constante. Por lo tanto, si acá yo estoy incorporando un componente más, estas presiones bajan, justamente para que su suma siga teniendo el mismo valor. Si bajan sus presiones parciales, las temperaturas parciales, o sea, temperaturas de vapor del componente, bajan. Por consiguiente, el componente más volátil, al bajar su temperatura de ebullición, dije cualquier cosa, al bajar su temperatura de ebullición, el que alcanza rápidamente su temperatura de ebullición y se vaporiza, el componente más volátil. Entonces, esto es un método de generar justamente una separación. Stripping con vapor de agua. ¿Cómo se crea stripping?
Stripping. Como stripper, pero sácale el. Bueno. Bueno. Acá tiene un esquema de una instalación real que ustedes se pueden encontrar, en donde entra el gas rico al absorbedor, entra el aceite pobre, que lógicamente tiene que entrar a la menor temperatura posible. Sale el aceite rico y va a un pulmón, porque normalmente todo esto se tiene que manejar con una bomba. Yo no puedo poner la bomba a trabajar sobre la instalación, no se puede, o sea, no se puede. Puedo tener problemas de cavitación, puedo tener infinidad de problemas. Entonces, generalmente la bomba chupa de un pulmón que está allá abajo. El aceite sale frío, porque acá lo hemos tratado de mantener frío, ¿sí? Pero resulta que el aceite pobre que sale de la torre de destripado o el desorbedor sale caliente, porque hemos levantado su temperatura. Justamente ahí hemos tratado de que esté lo más caliente posible para rápidamente sacarle el soluto. O sea que ahí de alguna manera le hemos entregado temperatura. Y el aceite rico tiene que perder temperatura, tiene que ganar temperatura y ha salido frío. Por lo tanto, para optimizar este proceso, lo primero que podemos hacer es, en un intercambiador de calor, hacer circular el gas pobre que sale caliente, que tiene que enfriarse, digamos, a través de un intercambiador que se relaciona con el aceite rico que sale frío y que tiene que calentarse. Entonces ahí estamos aprovechando, estamos optimizando el proceso. ¿Podría repetir? Sí. Fíjense. En esta torre, ¿cómo me conviene trabajar? Frío. ¿Y en esta? Por lo tanto, ¿cómo sale este de acá? El aceite rico, ¿cómo sale? ¿Y cómo sale el aceite caliente acá? Caliente, ¿cierto? El aceite pobre, ¿cómo me conviene que entre a la torre? Frío. Y este que sale frío, ¿cómo me conviene que salga a la torre? Caliente. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Me conviene cruzarlos. ¿Por qué? O si no, me tengo que poner dos intercambiadores de calor para quitar y ganar calor al cohete. Tengo acá energía que por algún lado se le ha dado y la tengo que aprovechar. Entonces, acá lo que pongo, cruzo las dos corrientes, una se enfría y esta se calienta. Probablemente esta no me alcance lo que se ha cruzado para alcanzar la temperatura del proceso que quiero y tendré que poner otro intercambiador de calor para calentarlo aún más, para que entre lo más caliente posible a esta torre y se realice el proceso. Y lo mismo acá, probablemente tengo que elevarlo a un pulmón, porque acá la tengo que bombear a la torre. Probablemente no me alcance la temperatura que se ha enfriado como para que entre a la torre bien. Entonces pongo otro intercambiador de calor. Por consiguiente, de esta manera, fíjense, este vapor que salió rico acá sale pobre y lo vuelvo a recircular. Y luego realizo el proceso de separación de gas y de vapor. Esto, como ven, es un proceso continuo. ¿Sí? Esto es lo que hemos estado viendo, está representado en ese diagrama. Bueno, vamos a ver un poquito ecuaciones de diseño para columnas de relleno. Porque hasta ahora venimos bien, pero ahora veamos para qué nos ha servido todo esto.
Esto nos ha servido para entender cómo vamos a hacer para qué es lo que nos interesa. Calcular una altura, calcular cuántos platos, porque lo que nosotros necesitamos es hacer un proceso de separación. Bueno, la cosa no es decir, acá está la torre, meterle por abajo, meterle por arriba y se va, y solita le decimos, che, saliste, sacame tal porcentaje del C1, pasámelo por allá, después te lo saco por la torre es boba. O sea, tenemos que hacer que la torre haga lo que nosotros queremos. Entonces necesitamos tener ecuaciones de cálculo. ¿Para qué sirven las ecuaciones de cálculo? Es otra cosa que ustedes tienen que entender. Las ecuaciones de cálculo sirven para en un papel simular lo que teóricamente va a pasar en la realidad. Nosotros simulamos en el papel lo que va a pasar en la realidad y sacamos conclusiones. Con esas conclusiones, altura, superficie, número de tubos, lo que fuera, nosotros realizamos un equipo. Ese equipo teóricamente tendría que hacer lo que nuestros cálculos hemos predicho que va a hacer y muchas veces no los da. Ahí vienen los... Primero, ahí está la mano del buen diseño. O sea, no solo sacar una buena cuenta significa hacer un equipo exitoso que funcione, sino lo importante es el diseño de ese equipo para que lo que nosotros hemos calculado en el papel realmente el diseño lo lleve a la realidad. Y por supuesto, como hay muchas idealidades que uno utiliza en el cálculo para obtener una ecuación, luego hay que mejorar o hay que llevar a la realidad ese equipo a través de coeficientes de eficiencia que hay que empezar a estudiar para justamente llevar al rendimiento real que va a tener ese equipo. Pero hay que empezar por el principio. Tenemos que tratar de llegar a obtener una ecuación que nos permita, de alguna forma, un modelo matemático que nos diga qué altura puede tener, qué velocidad vamos a usar en la torre, etc. Entonces, vamos a suponer, ¿ven? Y acá vamos a empezar a hacer suposiciones que después se alejan de la realidad. Por eso es que después hay que usar ecuaciones, factores de eficiencia o índices de eficiencia. Estamos suponiendo que vamos a absorber un solo componente, cosa que es muy difícil y muy raro. Normalmente, cuando hay estos procesos de absorción, la absorción es sobre todos los componentes. Por supuesto que el solvente es selectivo hacia uno y mayormente se lleva el componente que nosotros queremos absorber, pero la separación total normalmente nunca existe. No es que es un componente que queremos sacar de un solvente, de un producto, de otro componente, o que ese solo componente se va y los demás quedan. Pero acá vamos a suponer que es un solo componente de una fase gaseosa, multicomponente, ¿no es cierto?, por una fase líquida de distinta naturaleza. O sea que es otra cosa. Por ejemplo, estamos trabajando C1, C2, C3, C4 con gasolina, que no tiene nada que ver. Eso es otra cosa. ¿Qué es lo que suponemos? La fase gaseosa. Suponemos que el componente es transferible. Y el resto de los componentes son portadores. O sea, como decíamos, no se transfieren. ¿Estamos de acuerdo? Entran y salen a la torre como si fuera un... Exactamente, un gas inerte. En la fase líquida, lo mismo. Suponemos que ese solo componente, soluto que estamos hablando, es el que se transfiere de la fase gaseosa. Y el resto de los componentes entran en la torre en el líquido y salen como si fueran inertes. O sea, no tienen ningún tipo de injerencia en el proceso de transferencia. Cosa que no es cierto. Bien, vamos a suponer, digamos, con L' y B' vamos a denominar el caudal del líquido de todos los componentes que acá le dicen los transportadores o los portadores, o los que no se transfieren, que es una corriente que se mantiene constante, de abajo hacia arriba. Y vamos a suponer que B' es el caudal de gases que entra a la torre, ¿no es cierto?, y que entra y sale sin ningún tipo de interacción con el gas. O sea, son los que se denominan portadores. C, la concentración molar del componente que se transfiere,
y X es la razón molar del componente que se transfiere. O sea, ¿cómo era la razón social? La razón molar era, digamos, la concentración del componente que se transfiere sobre el resto de la concentración de los que no se transfieren. Ahí, fíjense, tienen un pequeño, una torre en donde hemos supuesto que el estudio, fíjense, lo vamos a hacer en un pedacito de la torre. Vamos a tomar una altura diferencial de la torre y vamos a hacer ahí un balance de masa. Vamos a ver qué entra y qué es lo que sale. Pero a la torre entran y salen una corriente de gas y de líquido. De tal manera que el gas se va empobreciendo en el componente que queremos transferir y el líquido se va enriqueciendo en este componente que queremos transferir. Como ven ahí, justamente entra un gas I más delta I y sale solamente, fíjense, hemos puesto la razón molar I sin el diferencial I. ¿Por qué? Porque esa cantidad de moles, ¿quién lo absorbió? Lo absorbió el líquido, ¿no es cierto? Viceversa, fíjense que hemos puesto razón molar X en el líquido y salimos con X más delta X. O sea, se enriqueció, digamos, en un porcentaje diferencial, porque es una altura diferencial, en el componente que se transfiere. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí está el resto de las variables. En los subíndices 1 y 2, como dice ahí, es la base y el tope, ¿no? Para poner el número 1 lo ponemos en la base, el número 2 lo ponemos en la cabeza. Entonces, fíjense, allá se los puse chiquito para que vayan siguiendo el razonamiento. Entonces, estamos considerando en esa altura diferencial H, ¿qué es lo que pasa? Ahí entran y salen gases y líquidos. Entonces, la fase líquida desciende caracterizada por las variables C, X, L. Al pasar por el diferencial de la columna que es incrementada, es lo que habíamos visto, en un diferencial de X. Es lo que absorbió del soluto. A la inversa, con la corriente de gas, pasa lo contrario. Viene con una cantidad diferencial I del soluto que se lo pasa al líquido, lo pierde. Bueno, estas relaciones ya la hemos visto cómo podemos calcular tanto I grande como X grande, estas relaciones molares, y podemos hacer un balance de masa. Un balance de masa entre lo que entra en el gas, digamos, el gas que entra y el líquido que sale con respecto a lo que se transfiere. O sea, B por diferencial I es lo que entrega de soluto el gas y L por diferencial X es lo que absorbe el líquido del gas. Si nosotros esto que hemos hecho en forma diferencial lo integramos de la cabeza a cualquier altura, Profe, perdón, recién, ¿por qué era negativo lo que absorbía? porque siempre acuérdense que no es negativo, es una convención. Como siempre, las cantidades que se absorben o se pierden, digamos, disminuyen. Siempre el producto final es más chico que el inicial, se pone un menos para que no trabajes con valores negativos. Pero nada más que eso. Es una convención, acuérdense. Entonces, si hacemos una integración desde la cabeza a cualquier altura, fíjense, eso que vimos en forma diferencial sería B' igual a I menos I2 y L' sería igual a X menos X2. De cualquier punto, estamos hablando del punto 2,
que es la parte de arriba, a cualquier altura X general de la torre. Es un balance de masa genérico. Luego, trabajando matemáticamente, llegamos a la expresión que tenemos ahí al costado, y de esta manera podemos trabajar, digamos, en una línea recta, si lo manejamos como lo tenemos arriba, o en una curva, en un diagrama P versus B, si en vez de trabajar con relaciones molares, trabajamos con presiones parciales. Fíjense que I es igual a P grande sobre P grande menos P chica, menos P2 chica, P2 chica sobre P grande menos P2. O sea, ¿qué es lo que estoy relacionando entre arriba y abajo? Estoy cambiando I por su igual y X por su igual. Entonces, I relacionado con presiones parciales me daría la ecuación que tengo abajo. Y X relacionado con concentraciones me da la ecuación que tengo abajo. Entonces, arriba tengo la ecuación de una recta donde, fíjense, tiene la ordenada al origen y tienen un valor, digamos, que les permite calcular la recta. Y abajo es la expresión de una curva. Esto si lo llevan a un diagrama en donde la curva de equilibrio ya la hemos estado viendo. Esta es la curva de equilibrio que la podemos expresar en función de las presiones parciales y la concentración, o de las relaciones molares y X. Podemos de esta manera relacionar o colocar lo que son las curvas de operación, porque lo otro eran las rectas de operaciones, de la parte de absorción y la parte de desorción o de estripamiento. Como curvas, si trabajo con P y con C, y como rectas, si trabajo con I y con X. ¿Esto qué les va a permitir? Ustedes estudiaron con el ingeniero Galvez el método Mackay-Thiel, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué les permitía estudiar, ver el método con el método Mackay-Thiel? Sacar la cantidad de platos. En definitiva, lo que están sacando es la altura de la torre. Esto es exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, porque los puntos de la recta de operaciones, ¿qué les está dando? ¿Puntos de equilibrio? ¿Qué les daban los puntos de la recta de operaciones? Pero más que desequilibrio, ¿qué le dan los puntos de la recta de operaciones? ¿Qué les están indicando las rectas de los puntos de las rectas de operaciones o de las curvas de operaciones, cualquiera de los dos casos? No. Por ahí. No. La curva de equilibrio es la curva de equilibrio, pero la recta de operación y las curvas de operaciones no son no son curvas de equilibrio. ¿De dónde sacamos las curvas de operaciones o de las rectas de operaciones? ¿De dónde salieron? Matemáticamente hablando, ¿dónde las sacamos? ¿De qué? De balance de masa. Entonces, ¿qué están representando las curvas de operaciones? Balance de masa. Balance de masa. Lo que entra y lo que sale en una sección cualquiera de la torre. Entonces, ahí tienen relaciones de equilibrio, balance de masa. Por eso, y los balances de masa están en equilibrio, lo que entra y lo que sale, ¿está en equilibrio? ¿Sí o no? ¿Quién dice no? ¿Quién dice no y me explica por qué? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Qué representa, o sea, los balances de masa están en equilibrio? Pues todo lo que entra y A ver, vamos, yo no les voy a decir sí ni no, pero vamos a ir para atrás. A ver, vamos a hacer el pizarrón, porque esto es importante que lo entiendan, porque ahí es donde vienen después algunos problemas. Y esto es genérico a todas las operaciones.
este balance de masa en donde acá tengo I1 y acá tengo I2, acá tengo X2 y acá tengo X1. ¿Cómo sería el balance de masa de este proceso? Así rápidamente. Sería I1 que entra más X2 que entra igual Hay 2 más X1. acá sería y acá sería más I2 que sale más X1 que sale. Esto sería un balance de masa, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Y digo yo, ¿estos valores están en equilibrio? ¿Están en equilibrio? Las corrientes que entran y salen, ¿están en equilibrio? No, las corrientes no están en El intercambio entre corrientes está en equilibrio. funcionar el sistema. A ver, vamos a verlo de otra manera, a ver si lo ven y lo detectan. Vamos a la torre de fraccionamiento, plato 1. Vamos a ponerle plato 1, plato 2, plato 3. ¿Sí? Vamos a suponer que acá sale I2 acá sale I2, acá sale X2, acá baja X1, acá sale I2. ¿Está bien hasta acá? I1, perdón. I1. ¿Está bien hasta acá? Acá baja X3 y acá sale I3. ¿Está bien? Bien. Ahora vamos a analizar. En este plato, ¿qué es lo que entra acá? X1 y 3. Acá. El balance de masa acá sería lo que entra igual a lo que sale, ¿no es cierto? De este plato está entrando de arriba, respecto al plato abajo, está entrando X1 y está saliendo I2. ¿Estamos de acuerdo? Acá estoy haciendo un balance de masa entre lo que entra y lo que sale del plato 1 con respecto al plato 2, ¿o no? ¿Y están en equilibrio estas dos? ¿Cómo que están en equilibrio? No están en equilibrio. Si esta viene del plato de arriba que no tiene nada que ver con este plato. Ahora te pregunto, ¿estas corrientes están en equilibrio? Sí. Esas están en equilibrio porque salen del mismo plato. Entonces, y así sucesivamente. Este que entra en este plato, este que sale, ¿qué es lo que hay entre estos dos? O sea que hay un ¿qué? ¿Qué hacemos ahí? Potencial. Balance de masa. ¿Y qué hacemos entre estos dos? ¿Qué es lo que hay entre esas dos corrientes? Hay relaciones de equilibrio, porque salen ¿de dónde? Del mismo plato. Por eso que ustedes estudiaron con el ingeniero el tema no he hecho cualquier cosa, el tema de McKay-Thiel, en donde hicieron esto. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban haciendo, decían, que esto representaban platos, ¿no es cierto? Punto, balance de masa, relaciones de equilibrio. Balance de masa, relación de equilibrio. Balance de masa, relación de equilibrio. Miren. Balance de masa, relación de equilibrio. Balance de masa, relación de equilibrio. O sea que ustedes lo que están haciendo acá es representar a lo que pasa acá. Por eso es que McKay-Thiel. Por eso es que esos escaloncitos no es que están haciendo una escalera, sino que esos escaloncitos aparecen porque están, y son platos, porque están relacionando lo que pasa dentro de la torre. Dentro de la torre yo puedo, conocido
esta corriente, conocer lo que pasa en el plato de arriba, porque hago un balance de masa, y conocido esta corriente, yo puedo saber el valor de esta, ¿sí? Que es el balance de masa. Luego, por relaciones de equilibrio, I igual a K por X, ¿sí? Yo puedo saber el valor de I. Y así me voy para arriba. Pero me voy para arriba porque conceptualmente lo tenemos que entender. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tienen lo que ha representado un método gráfico que está representando lo que pasa en la realidad y lo que me está dando el modelo matemático. ¿Estamos de acuerdo? La realidad es que yo en el plato, la corriente de entrada y salida, líquido y vapor, las considero en equilibrio. Pero lo que entra y lo que sale del plato son balances de masa. Y ahí uso la recta de operaciones, que representan los infinitos balances de masa que yo puedo plantear a lo largo de toda la torre. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso es que esa curva, que decimos curva de equilibrio, es la curva de equilibrio. ¿Qué representa la curva de equilibrio? Las infinitas relaciones de equilibrio que yo puedo plantear en cualquier punto de la torre. Entonces, en este punto que tengo un plato, digo, ¿qué relación hay entre lo que entra y lo que sale? Relación de equilibrio. Y lo que se fue para arriba, ¿cómo se